7:17 de la mañana, estamos de regreso en Altavoz, en Vital 91.1 FM de tu dial. También estamos en televisión Movistar TV, canal 33 y canal 733 HD. Nos acompaña el economista Víctor Vázquez Villanueva, magíster en Economía Agrícola, director ejecutivo de la Defensoría del Productor Agrario. Muy buenos días, señor Vázquez. Bienvenido a Altavoz en Vital. ¿Cómo está usted? Buenos días a ustedes y gracias al programa por compartir este momento. Hoy es feriado, como sabe perfectamente, se recuerda, digamos, la valentía de José Abelardo Quiñones, pero también tenemos que recordar que el Perú está creciendo en exportación de palta, lo hemos comentado en su momento. ¿Qué está pasando con las paltas del Perú? ¿Por qué esa calidad? ¿Qué estamos haciendo bien justamente para poder llegar a mercados mayores en el mundo y obviamente poder atender el mercado interno? El Perú, como ya es sabido, tiene una diversidad de microclimas y espacio, por cierto, y eso le configura, le facilita al Perú tener una oferta diversificada, no solamente en el producto, sino en la calidad. Uh-huh. La palta norteña es diferente, por ejemplo, a la palta de Moquegua, de Tacna, la del centro, de Huancayo, de Ayacucho y Apurímac, son diferentes. Totalmente, y esa, ¿no?, es una gran ventaja que tiene el Perú para posicionarse aún más y crecer aún más en el rubro de agroexportación. ¿Cuáles son las zonas palteras, digamos así? Las zonas productoras, los lugares de producción de palta en el país, los principales. Mire, está en la costa norte. Tenemos Lambayeque, tenemos La Libertad, ¿no? Tenemos Ancash, ¿no?, y parte de Lima. Son los focos más importantes. ¿Y el sur del país? El sur parte en Arequipa, en Moquegua, pero están orientadas al mercado interno. Ajá. Y todavía la oferta exportable de palta de la sierra o del Ande, llámese Apurímac, llámese Ayacucho, Huancayo, aún no logran una oferta importante como para subir al tren de la exportación. ¿Cuál es nuestro principal destino de exportación? Estamos hablando de Estados Unidos, en palta, de Estados Unidos, de la Unión Europea. Son los dos principales mercados importantes. Yo le cuento que soy cusqueño y provengo de Quillabamba, de la Convención, y tenemos unas paltas riquísimas, no se imagine, con su pancito chuta, cusqueño, su cafecito de altura, cusqueño, imagínense lo riquísimo que es. Y esto precisamente lo disfrutan, lo saborean las personas que viven en otros países, ¿no? A los mercados donde llegamos. En el caso de la palta, ya específicamente de Quillabamba, de la Convención, no, al igual que de otras zonas, son paltas básicamente para el mercado interno. Exacto. Para el mercado interno. No por sus propias características, no son, digamos, demandados por el mercado internacional, que requiere otros estándares y otras condiciones, ¿no? Así es, efectivamente. ¿En qué momento estamos de la fase productiva agrícola en el país? Estamos ya empezando la campaña grande. ¿Cuándo empieza la campaña grande agrícola en el Perú? La campaña agrícola se mide desde el mes de agosto hasta el mes de julio. O sea, estamos en el último mes de la campaña agrícola anual. Okay. ¿No? La campaña grande arranca desde agosto hasta abril, más o menos, entre marzo, dependiendo de la zona. ¿Qué implica hablar de una campaña grande agrícola? De una campaña grande significa que se da la mayor concentración de siembras. ¿Por qué? Porque hay mayor disponibilidad de agua, el periodo de las lluvias, ¿no? Y la campaña chica básicamente es para utilizar los remanentes húmedos que han quedado en los campos y algunos volúmenes de agua almacenada en las represas o reservorios. Sin embargo, los agricultores tienen que llegar en buenas condiciones a esa campaña grande. ¿Qué es lo que está faltando y cómo debemos impulsar que efectivamente esa campaña grande sea exitosa para los agricultores del país? Sí, siempre se sostiene de que el Perú tiene dos agriculturas. Una agricultura que nos está dando el 80% de las divisas en productos no tradicionales, como ha hecho referencia, pero y la otra agricultura, que es la de la base social, del minifundio, del pequeño agricultor, esa es la agricultura que aún no recibe la atención, no solamente de este gobierno, sino de los anteriores, ¿no? Y de ahí encontramos dos realidades: una agricultura moderna, pujante, competitiva, generando riqueza, rentabilidad y todo ello, y la otra agricultura carente de rentabilidad, carente de capitalización, postergada y fundamentalmente viviendo de manera muy secular, muy continua, con bajas productividades. Y eso significa pobreza. ¿Y por qué ese cisma entre una agricultura riquísima y en buena hora que ganen muchísimo dinero, que permitan que el país tenga divisas, y por qué una agricultura postergada?
Porque considero de que es la visión de nuestras autoridades y nuestros gobernantes, por un lado, ¿no? De mirar de que la agricultura no han hecho un esfuerzo por crear nuevos modelos de desarrollo, por ejemplo, para la pequeña agricultura. Claro, con minifundio todos nos dirán, no es competitiva, pero entonces hay que buscar cuál es el modelo partiendo de la pequeña agricultura para convertirlo en competitiva. Entonces, por ejemplo, proceso de reconcentración parcelaria, ¿no? Ese es un elemento, eso requiere fondos. Entonces, los gobernantes tienen que tener una mirada de largo plazo para esa agricultura que hay mayoritaria, 2.28 millones de productores pequeños y medianos, ¿no? Yo más me inclino porque no han habido modelos de desarrollo. Por ejemplo, sabemos de que esta agricultura mayoritaria carece de servicios y por tanto no es tecnificada. Pero ¿cuál es el modelo que desde el Estado se promueve, se impulsa para garantizarle servicios para ese pequeño agricultor? Servicio como tecnificación. O como agua, aún no tiene ni agua. Como ¿no? agua, un recurso hídrico, pero en tecnificación, semillas, asistencia técnica. Lo tradicional ha sido que siempre el Estado recurre a la herramienta más simple, el asistencialismo, que te conduce al clientelismo. Cuando en asistencia técnica proveído por el Estado, desde el Estado, en cualquiera de en sus niveles, simple y llanamente no garantiza productividad. Lo que tenemos que alentar y buscar son modelos de desarrollo en la que el productor individual y organizado empiece a empoderarse de estos nuevos servicios para que en el mediano o largo plazo para el Estado ya no sea una carga en términos de recursos fiscales, cosa que lo viene haciendo hasta ahora. Solamente en capacitación al Ministerio de Agricultura anualmente se gasta entre 300 a 400 millones de soles. ¿Y cuáles son los resultados en términos de productividad para esa agricultura? Bueno, crece al 1% y en algunas zonas negativa. Estamos hablando además de una agricultura familiar porque genera, digamos, empleo, digamos, esos centros familiares, pero es la que además nos brinda los alimentos para nuestras mesas. Esa es el tipo de agricultura que se requiere capacitar, financiar, es importante, y además abrirle mayor mercado. Pero ¿cree usted que los gobiernos efectivamente le han dado el impulso, en todo caso? ¿Por qué se han olvidado de este tipo de agricultura? Bueno, ellos siempre se escucha y se argumentan de que es el minifundio, la dispersión y todo ello. Esas son las razones. Obviamente, uno recorre al interior del país, es totalmente diferente a recorrer la costa donde está la gran agricultura, y en buena hora, porque ninguna actividad económica, como el agro en particular, puede desarrollarse y acercarse a los mercados si no tiene conectividad. Efectivamente, y eso es lo que adolece la agricultura andina. La agricultura andina en mayor medida. Ese es el principal problema, ¿no? Claro. Falta de carretera, falta de vías. Por ejemplo, el tren que iba desde Cusco hasta Quillabamba, hablando de mi tierra, sí. Como sabe, un alud del Aobamba, sepultó la vía férrea, por lo tanto solo el tren llega hasta Machu Picchu. Se utiliza como transporte turístico. Pero en su momento permitía que productos de Quillabamba lleguen a Cusco, de Cusco a Arequipa y otros mercados. Así es. Entonces, justamente las vías de comunicación impiden que los productores agrícolas puedan llevar sus productos a diferentes mercados. Eso nos falta. Eso nos falta, y cuando uno hace una referencia a uno de los puntos críticos que tiene el Perú como economía ya global, encuentra de que la falta de infraestructura. Entonces el Perú no puede ser más competitivo porque no está cerrando esa brecha de infraestructura en particular, ¿no? Pero hay otras brechas, por ejemplo. Pero la brecha de infraestructura es clave si es que queremos acercar a la producción, aún siendo de la agricultura familiar, que tiene otra connotación además, pero para que el agricultor mejore sus ingresos, pueda articularse mejor al mercado, en mejores condiciones, ¿no? Eso es importante, generar una cadena de valor que les permite precisamente a este tipo de agricultura, como usted lo dice, articularse con el mercado. Estamos en Altavoz, estamos en Vital y estamos en Tribu Televisión. Y estamos conversando con Víctor Vázquez, magíster en Economía Agrícola, director ejecutivo de la Defensoría del Productor Agrario. En el caso del agua, señor Vázquez, como sabe perfectamente, en el Perú, el 80% del agua va a la agricultura. Sin embargo,
son pocas empresas, 10 empresas y 3 personas jurídicas quien tienen 100 derechos de uso cada una. Están liderando, digamos, en todo caso tienen el monopolio en la utilización del agua. ¿Cuál es el planteamiento? ¿Qué se debería hacer para democratizar el uso del agua? Un vital, un importante recurso. Hay dos miradas, ¿no? El agua que está amarrada, por decirlo así rápidamente, con el proceso de la agricultura moderna. Y eso es bienvenido. ¿Por qué? Porque yo compro terreno al Estado, que me lo ha vendido, pero también me asegura una dotación de agua. Y esos son derechos que tienen que respetarse. Y eso da garantía para la inversión también. El tema es para la otra agricultura, que no tiene derecho de agua. Entonces, ahí, sábelo Dios, ¿qué es lo que puede ocurrir? Siembren si es que hay agua, y si no, problema de ustedes. Entonces, ahí es donde tiene que entrar el Estado en desarrollar y en poner en marcha cuál es la política de aseguramiento de oferta hídrica para que todos convivan en paz. Vamos a hablar sobre el tema luego de la pausa, ¿le parece? Encantado. Estamos con el magíster Víctor Vázquez Villanueva, director ejecutivo de la Defensoría del Productor Agrario. Vamos a hacer la pausa y regresamos. Estás en Vital TV. Ya volvemos. La radio nació hace 100 años para sonar lejos, para ser íntima y ser fiel, para ser musical y publicitaria, para ser informativa y humorística. La radio es servicial, es masiva y popular, es matinal, diurna y nocturna. La radio está en casa, en el auto y en el teléfono. Está en todas partes, todo el día, todos los días. En la Cámara Peruana de Radio y Televisión celebramos este 2025 los 100 años de la radio en el Perú. Y 31 de la mañana estamos de regreso en Altavoz, estamos en Vital, también estamos en Movistar Televisión. Estamos conversando con el economista Víctor Vázquez Villanueva, magíster en Economía Agrícola, director ejecutivo de la Defensoría del Productor Agrario. Usted nos estaba comentando hace un momento en la pausa que está en trabajo un libro que ya sale pronto,
que se va a llamar, o ya se llama, ya tiene nombre, Desigualdad y Poder en la Agricultura, un libro próximo a salir, donde señala, según usted nos ha indicado, justamente está tratando de explicar qué es lo que está pasando con la utilización del agua y obviamente el recurso tierra en el país. ¿De qué se trata el tema? Bueno, es una mirada a lo que comenzábamos al inicio de esas dos agriculturas, ¿no? Yo por mi patria quisiera que no se repita lo que vivimos antes, ¿no? Porque si bien es cierto, no debe existir límite de propiedad, pero eso no significa rebasar la normatividad de un Estado. Y lo que se está asistiendo ahora es a la concentración de la propiedad de la tierra, en el caso agrario, y los nuevos propietarios rebasando todas las normas del Estado. Usted lo ha señalado, hay concentración de la tierra en pocas manos. Concentración de la tierra, sí, al extremo de que en 7 regiones de la costa, alrededor de 30 empresas representan casi el 40% de la tierra agrícola. Ajá. Y eso es una concentración muy ¿Cómo peligrosa. desconcentrar el uso de la tierra? ¿Cómo desconcentrarlo? Hay espacio, hay formas. Una es de que el inversionista respete y se someta al Estado de Derecho, al respeto de la ley y las normas del Estado peruano. ¿No ocurre? No ocurre. O sea, el inversionista o el nuevo propietario concentrado de tierra es amo y señor del valle. Por ejemplo, en el valle, yo soy del Valle de Chicama. En el Valle de Chicama, el amo y señor de toda, por encima del Estado, es la empresa privada. Entonces, estamos redituando lo que la sociedad vivió por los años 40, 30, 50. El gamonalismo. El gamonalismo absurdo, lo cual dio origen ¿a qué? Dio origen a todo un periodo de inestabilidad social que devino en la reforma agraria. Entonces, si eso no se mira adecuadamente, entonces quizás a mediano plazo, para mal del país, de nuestro país, podríamos repetir eso y echar a desandar todo lo que se ha construido. O sea, respeto al Estado de Derecho por parte del empresariado, por un lado. Por otro lado es que desde el Estado también tiene que acompañar estos procesos, ¿no?, para evitar estas desigualdades. Y desigualdades en términos de acceso a la ley, en términos de acceso a los recursos públicos, en términos de acceso a los servicios públicos también. Entonces, ahí que el Estado no cumple su rol y por lo tanto, en los valles, donde están esta dicotomía, ya se siente ese malestar social. Y ese malestar social no nos conduce a nada bueno. No nos conduce a nada bueno, ¿no? Y eso es lo que el libro trata de reflexionar de esta manera. Y además de la tenencia de la tierra concentrada, como usted lo señala, lo advierte, y esto podría generar problemas a futuro, la concentración en el uso del agua. Yo había dicho hace un momento, el 80% del agua en el país va a la agricultura, y en buena hora que vaya a la agricultura, pero ese recurso vital está concentrado nuevamente. Estamos hablando de 10 empresas privadas y 3 personas que tienen 100 derechos de agua cada una. Es decir, nuevamente la concentración de un recurso importantísimo, vital para el país, en pocas manos. A ver, si yo lo miro por el lado de derechos, mi observación y mi preocupación no es tanto, porque al contrario, si el agro no ha crecido al ritmo de un agro moderno es porque no hay derecho de propiedad. Ajá. Por ejemplo, yo aliento de que el pequeño agricultor, por más pequeño que sea el agricultor, tiene que tener su derecho de propiedad de agua, de manera que tiene 2 valores para ponerlo en el mercado: la tierra con el agua. El agua. Van de la mano. Van de la mano y tienen que ir de la mano, es alentar mercados en el sector rural tan empobrecido, ¿no? Lo que a mí me preocupa es que el Estado, una vez más, no tiene una mirada, diríamos, para todos de igual. ¿Qué pasa? Como un ejemplo concreto. Si yo soy un pequeño agricultor en la costa, entonces, y quiero establecer un pozo tubular, que además que ya me cuesta por encima en promedio 80.000 soles, Exacto. tengo que presentar a la ANA estudio de impacto ambiental, el CIRA. Entonces, imagínense, yo soy productor de 5 hectáreas, que es el promedio de la costa, 3.9 hectáreas. ¿Cuánto significa en términos de costos? Solamente esos 2 requisitos de la burocracia. Pero si viene el grande, todo se fumó. Entonces, con mayor capacidad adquisitiva obviamente él tiene. ¿Y cuál es el impacto? El impacto de que si yo antes de el agua lo encontraba a 5 metros de profundidad, hoy día, con ese libertinaje al permitirle el aprovechamiento de aguas subterráneas por parte de la gran empresa, simplemente el agua está en zonas hasta 80, 100 metros.
Estamos hablando de una crisis hídrica que eso nos podría pasar factura en cualquier momento. Y nos sigue pasando por dos cosas. Porque no hay una política que tienda diríamos, a fortalecer la oferta hídrica, pero encima también no hay decisiones para que la gestión de los recursos hídricos sean lo más óptimos y eficientes, cosa que nos ha pasado el año pasado en el último trimestre, claro, y que vivió el norte con suma gravedad, ¿no? Efectivamente. ¿Sí? Se impulsa desde los países la siembra y la cosecha de agua. Muchas veces no ha sido entendido bien el concepto. La idea es, de alguna manera, acopiar el agua en momentos de lluvias, ¿no? Para utilizarla después en momentos de estiaje. ¿Estamos avanzando en ello? Una vez más, no quiero ser pesimista. Pero es la realidad, pues. La realidad nos dice cuál es más aconsejable. Reforestar las 5 o 7 millones de hectáreas de la sierra con zanjas de infiltración, con bosques, o llenarnos como volcanes, ¿no? Cochas, sin saber cuál es el destino de esas aguas para cocha. Porque hay que entender, una cocha, que es almacenar agua, significa que yo puedo usar para recargar el acuífero, y la otra es para usarlo para fines productivos. Exacto. La pregunta que yo vengo señalando es, ¿cuál es la política que sigue el Ministerio de Agricultura? ¿Para qué quiere cochas? Y ahí encontramos desperdigadas las cochas sin ningún norte, sin ningún plan estratégico de aprovechamiento. Yo apuesto mucho mejor que reforestemos la sierra, porque significa bosque, bono de carbono, significa agua, significa pasto, significa agua para cultivos, pasto para animales. Entonces, reverdecer y recuperar la dignidad de nuestro hombre del campo andino. Y eso, en términos de costos, mis estimados amigos, es mucho más viable, rentable para el país, para la sociedad. Porque el año 2004, al respecto, publiqué un trabajo, ¿no? Conjuntamente con otro gran amigo profesional, ¿no? Y señalaba que en esa época, si solamente se hubiera continuado con 2 millones de hectáreas de reforestación, que se iniciaron el año 99 con el famoso proyecto Sierra Verde, en esa época el Perú hubiera tenido en oferta hídrica el equivalente a 7 veces todas las represas del Perú. Ajá, esta es una buena cifra y ojalá que en algún momento se pueda reactivar esto, porque Sierra Verde, un gran proyecto que quedó al margen, ¿no? Mire, por eso, cuando Dios quiera que separemos la mezquindad, ¿no? En este proyecto específicamente, luego yo lo presenté a los gobiernos de Toledo, de Alan García, de Ollanta. Lo bueno que era para el país, lo bueno que es para el país eso. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de las más altas autoridades del sector? Eso huele a Fujimori. Estamos hablando de una solución técnica, viable. Eminentemente técnica, económica, ambiental y social. Y con un costo bajísimo, porque hacer reforestación en la sierra equivale más o menos a alrededor de casi $3,000 por hectárea. De otro lado, hace más de 25 años, como sabe perfectamente, salió una ley con la finalidad de impulsar el sector agroexportador. En buena hora. Sí. Se les dio facilidades tributarias, en buena hora, menor pago de impuesto a la renta, en buena hora, ha generado riqueza para las empresas, ha generado riqueza para el país, y nuestro producto, de lo que estamos hablando, palta, arándanos, uvas y todas las demás, salen al exterior. Hay una nueva norma, ¿no? Una nueva ley aprobada en el Congreso, que falta todavía una votación, que le estaría dando los similares beneficios tributarios y otros más a las grandes empresas, que son pocas, que ya han gozado de este beneficio y que de alguna manera quieren repetir el plato. ¿Cuál es su visión? La visión de la Defensoría, en este caso personal, tengo una visión que coincide con la Defensoría. Ha sido una oposición total frente a este despropósito. ¿Por qué la oposición? ¿Y por qué? Porque no puede el Perú seguir dando los mismos privilegios a los mismos durante 20 años. Que sea para todos, pues, ¿no? Que ha significado ¿cuántos? Miles de millones de soles en subsidios. Estamos hablando de más de 20,000 millones de dólares que podría perder el Estado debido a ello. En los 10 años, según el MEF. Pero el subsidio agropecuario que se llevan las empresas significa alrededor de 6,000 millones de soles por año. Entonces, yo he conversado con algunos dirigentes y amigos agroexportadores a decirles que esta ley es buena, todos queremos que crezcamos, pero en equidad.
en equidad. Significa que para el pequeño agricultor la ley que está en debate, en discusión, es muy romántica en el papel, pero no dice absolutamente nada de fondos para el pequeño agricultor. Y lo que el pequeño agricultor lo que requiere son fondos, son procesos innovadores. Exacto. Lo que usted señalaba. Por ejemplo, estamos discutiendo la fermentación del cacao, cuando hoy día hay técnicas, procesos innovadores, que ya no necesitamos tener 20 o 30 días fermentando el cacao. O sea, innovación que el sector moderno, creo yo, y le decía, debe poner su cuota de compromiso con ese agro que quiere ellos, que tanto lo dicen. Convertirlo en vagones, sí, pero vagones llenos de mercadería y de esperanza. No hay miseria hoy día. Muy cortito, y ya para finalizar, gracias nuevamente por estar en Altavoz. ¿Cuál sería la esperanza que tiene usted, en todo caso, la expectativa respecto al mensaje presidencial de la presidenta Dina Boluarte en el Congreso de la República este 28 de julio? Ninguna. ¿No tiene ninguna expectativa respecto a lo que diga? Ninguna expectativa, porque creo que lo que anunció en el penúltimo y antepenúltimo discurso no ha cumplido absolutamente nada, lo cual refleja esa mirada tuerta para el agro desde el gobierno, ¿no? Para el gobierno. Y eso ahí están los resultados. Habló de 2 millones de análisis de suelos, ¿dónde están? No se hizo absolutamente Habló nada. de 1.900 toneladas de semillas, ¿dónde están? Habló de 1.000 cochas, por ahí estarán perdidas en, sabe lo Dios dónde. Lo que no habló, pero en buena hora que esto continúe, son el proceso de destrave de los proyectos. Chavimochic se verá de aquí a 5 años. O sea, ojalá. Majes, por ahí, de aquí a 5 años. O sea, las grandes obras que hoy día lo va a ver el próximo gobierno. Y con la vergüenza ajena de Olmos. Así es. Esa es una vergüenza para el agro lambayecano, para el pueblo lambayecano y para el país. Porque en silencio y orquestado por la autoridad regional de Lambayeque, bueno, se quería continuar con una empresa que ha demostrado en 13 años Odebrecht, Novo Honor, haber destrozado la represa, ¿no? Mientras otras tienen 50 años y siguen todavía. Odebrecht a eso la represa del Limón. Sí, a eso me refiero. Y han querido darle la continuidad, extensión de mandato, y ahora entre gallos y medianoches parece que quieren también darle unos años más. No puede pasar eso, ¿no? No debe pasar. ¿Por qué? Porque la represa está colmatada. Exacto. Y ahí hay un costo, un costo irresponsable del operador. ¿Y quién ha sido el operador? Novo Honor. Exactamente. Odebrecht. Entonces, ¿quién va a pagar ese proceso de descolmatación de la represa? ¿Recursos públicos? Perfecto. No es posible. Vamos a hablar sobre el tema. ¿Qué le parece? En otro momento lo vamos a convocar. Muchísimas gracias por estar, economista Víctor Vázquez, en el programa. Muchas gracias. Gracias a ustedes, siempre a sus órdenes. Estuvimos con el economista Víctor Vázquez Villanueva, magíster en economía agrícola, director ejecutivo de la Defensoría del Productor Agrario. Haremos la pausa y regresamos.